Cuando la tragedia o el sufrimiento irrumpen de golpe en la vida, creo que el instinto humano más primitivo es montar una especie de tribunal interno. Totalmente. Una auditoría del dolor, digamos. Exacto. Buscamos desesperadamente una causa lógica, una culpa. Porque si hay sufrimiento, pues nuestro cerebro nos dice que alguien tiene que haber cometido un error garrafal. Claro, que alguien tiene que pagar por ello. Es un mecanismo de defensa de manual. Pero, a ver, ¿qué pasaría si cerráramos esa sala de juicios de una vez por todas? Pues justo eso es lo que vamos a desmantelar en la inmersión profunda de hoy. Tenemos un material central fascinante. Ujú. Y con mucha historia, además. Sí, es una transcripción del 27 de febrero de 1949, originaria de México, titulada La Antorcha de Israel. Que forma parte de lo que se conoce como el Gran Libro de la Vida. Eso es. Y en concreto, nuestro análisis de hoy se va a centrar en el segmento 4, los párrafos del 49 al 64. El tema central es El Padre en el dolor del hombre. Un título que ya de por sí avanza muchísimo, ¿eh? Sí, totalmente. Y la misión de este repaso de hoy es desentrañar cómo este texto replantea por completo el sufrimiento. O sea, no lo pinta como un castigo solitario. Exacto, sino como una experiencia compartida que tiene un acompañamiento constante y además ofrece una guía súper práctica sobre cómo prepararnos para esa transición hacia una vida más allá de lo físico. Y el contexto temporal de esta fuente es absolutamente vital, ¿verdad? Para entender su magnitud real. Vital, sí. A ver, estamos hablando de principios de 1949. O sea, el mundo entero todavía está humeando por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, claro, el trauma colectivo en esa época tenía que ser brutal. Imagínate, la humanidad acababa de presenciar horrores a una escala industrial. El sufrimiento era un fardo ineludible para todos. Y en ese clima tan oscuro, lo más fácil habría sido hablar de un castigo o de un apocalipsis. Ya, el típico discurso del miedo. Eso es, pero en cambio surge este texto en México ofreciendo una narrativa radicalmente opuesta. No busca culpables en las cenizas, sino que se centra en la compasión divina y en la fuerza para perseverar. Es un contraste tremendo. De hecho, para ponernos un poco en situación, las notas visuales que acompañan nuestro análisis de hoy sugieren una imagen preciosa de fondo. Ah, sí, la del camino. Exacto. Es un camino de tierra con huellas muy marcadas que, a medida que avanzan hacia el horizonte, se van transformando lentamente en pura luz. Es una representación perfecta de ese consuelo místico del que vamos a hablar. Pero, a ver, aquí viene mi primera gran duda, y quiero ponerla sobre la mesa desde ya. Venga, dispara. Si este es un texto fundamentalmente sobre el consuelo en medio del dolor humano, arranca de una manera muy peculiar. Antes de ofrecer promesas espirituales, pisa el freno de golpe. Totalmente. Lanza una regla innegociable sobre cómo debemos tratarnos. Eso es, o sea, condiciona cualquier elevación espiritual a nuestra conducta terrenal más inmediata. Y es una advertencia súper severa contra la división. Establece una regla de oro, básicamente, que nos prohíbe erigirnos en jueces de nuestros hermanos. El famoso versículo ancla de esta sección. Exacto. La metáfora que usa tiene una potencia tremenda. Cito textualmente: «En vuestra boca dejo broche de oro. Vuestros labios sellados quedan para todo juicio». Broche de oro. Qué visual. Sí, y continúa diciendo: «Vuestros labios se abrirán solamente cuando perdonen, enseñen y amen». A ver, me fascina esa imagen del broche de oro, pero admito que me genera fricción. O sea, si el texto va de cómo nos consuelan en nuestro dolor, ¿por qué arranca mandando callar a la gente? Pues porque psicológicamente el acto de juzgar es un mecanismo de defensa del ego brutal. Cuando juzgamos a alguien que sufre, lo hacemos para distanciarnos de él. Ah, en plan, si a él le va mal es porque se lo ha buscado, ¿no? Exacto. Pensamos que si nosotros tomamos buenas decisiones, estaremos a salvo del dolor. El juicio crea una barrera de superioridad moral enorme. Claro, te pones por encima y te sientes seguro. Eso es. Entonces, el documento plantea que es imposible recibir ese consuelo vertical, digamos, divino, si mantenemos bloqueada la empatía horizontal hacia los demás. Visto así, tiene todo el sentido. Es como exigir que desactives tu escudo, que mates al ego, básicamente. Exactamente. O te quitas la armadura o no entra la luz. Fíjate que si trasladamos esa idea del broche de oro a la sociedad actual, resulta una propuesta casi revolucionaria. Desde luego. Hoy en día estamos a la que saltamos.
Vivimos en un entorno donde las redes sociales son un megáfono perpetuo. Nos premian con dopamina por emitir juicios instantáneos sobre todo el mundo. ¿Qué han hecho mal? ¿Cómo han fallado? ¿De quién es la culpa? Sí, sí. Imagínate lo que supondría sentir físicamente un candado de latón en los labios justo antes de teclear una crítica furibunda en Internet. Es como una dieta de información estricta pero aplicada a lo que uno mismo emite. Una dieta de salida. Me gusta eso. Y ojo, que el texto no impone este rigor por una mera cuestión de buena educación. No dice sea amable porque queda bien. Claro, no es un manual de urbanidad. Para nada. El documento nos dice que debemos callar nuestros juicios porque somos absolutamente ciegos a la realidad del otro. Plantea que toda la humanidad está bebiendo de un cáliz del dolor. El famoso cáliz del dolor. O sea, el texto no edulcora la vida para nada, ¿verdad? Cero. No te vende que la vida es un paseo agradable por el campo. Reconoce de frente la amargura, el desaliento, la injusticia. Y ese fardo pesado que es existir. Ya. Pero lo increíble es que justo en medio de ese escenario tan sombrío es donde localiza la presencia divina. Y no lo hace en grandes catedrales de oro. No, lo hace de una forma increíblemente íntima, en el corazón del que sufre. Exacto. Y da unos ejemplos muy concretos. Menciona a la madre, a la viuda, a los niños y al enfermo. Y hay un ejemplo en los párrafos 56 y 57 que me parece demoledor. Describe al varón que lucha de forma infatigable, pero llora a escondidas. Buf, sí. El típico hombre que parece tenerlo todo bajo control en la oficina, El que proyecta una fortaleza absoluta ante la sociedad. pero que luego se encierra en el coche, en el garaje, a llorar en silencio antes de entrar a casa con su familia. Eso es. El texto te dice que esa presencia compasiva está ahí, en el asiento del copiloto, en ese llanto oculto. Es que destruye por completo ese arquetipo de una deidad distante, que nos mira desde las nubes pasando lista de los pecados. Totalmente. Sustituye al juez por una figura empática que se sienta en el borde de tu cama a las 3 de la mañana. La cercanía es absoluta. Pero a ver, aquí tengo que hacer una pausa, porque esta narrativa me genera un cortocircuito lógico importante. A ver, cuéntame. Yo entiendo la belleza de esa presencia íntima, pero si esa entidad está literalmente sentada en la cama rebosante de compasión, ¿por qué la persona sigue enferma? Ya, la pregunta del millón. Claro, o sea, si tiene el poder, ¿por qué no le quita el dolor sin más? ¿Por qué seguimos bebiendo de ese cáliz? Pues esa es la gran paradoja existencial. Y fíjate, el documento no esquiva la pregunta. Para explicarlo, le da a esta figura dos títulos muy activos. El doctor y el administrador. Eso es. Y acompaña esos títulos con una frase rotunda. Mi voluntad es amaros siempre. Mi voluntad es que os salvéis. Que os salvéis. O sea, el foco no es evitarte el tropiezo de hoy. Exacto. El foco es la salvación definitiva del espíritu. Y aquí el texto explora una dualidad tremenda entre un espíritu fuerte por naturaleza y una carne que es, por definición, frágil. Vale, creo que necesito aterrizar esta dualidad de la carne y el espíritu con una imagen más palpable, porque si no nos vamos a perder en la filosofía. Me parece perfecto. A ver qué se te ocurre. Vamos a usar una metáfora tecnológica. Imaginemos que el espíritu humano es un software de altísimo rendimiento, un programa súper avanzado, inteligente y diseñado para volar. Vale, me cuadra. El espíritu anhela elevarse. Pero resulta que, por las reglas de este mundo físico, ese super software tiene que ejecutarse temporalmente en un hardware obsoleto, un ordenador viejísimo y frágil. Que sería nuestro cuerpo físico, claro. Exacto, la carne. Entonces, tú quieres que el programa vuele, pero la máquina se sobrecalienta, le falla la batería, y el sistema operativo a duras penas aguanta. Es una analogía buenísima. Y siguiendo con esa imagen, el dolor o la adversidad serían como los fallos de ese hardware desgastado. Eso es. Y según el texto, ese doctor o administrador espiritual no te cambia el ordenador viejo por uno nuevo por arte de magia. No, lo que hace ese soporte técnico divino es mandarte parches constantes, ¿no? Actualizaciones de energía en tiempo real. Totalmente. Te proporciona la fortaleza exacta para que el sistema no colapse bajo la presión del sufrimiento. La ayuda no es suprimir el entorno hostil, sino darte aguante. Lo cual cambia por completo cómo vemos la resistencia humana. O sea, el dolor crónico o la fatiga no son un castigo divino. Son simplemente las limitaciones mecánicas de correr un super software en un ordenador de hace 20 años. Y el milagro es que el soporte técnico jamás te abandona. Qué buena forma de verlo. Y claro, esa constatación nos lleva de cabeza al último gran bloque del documento.
porque sabemos que ese hardware tiene una fecha de caducidad. Ineludible además. Tarde o temprano la máquina se apaga. Exacto. La parte final del texto aborda cómo debe prepararse el ser humano para el momento de abandonar esta existencia material, la transición al más allá. El gran tabú de nuestra sociedad, ¿cómo afrontar ese final? De hecho, en las notas visuales, aquí la imagen evoluciona. Pasamos de las huellas a unas manos que sostienen un corazón iluminado. Sí, como un símbolo de bálsamo cayendo sobre las heridas. Exacto. ¿Y qué hoja de ruta nos ofrece el texto para ese momento de transición final? Pues desgrana 3 pilares para sustituir la desesperación y el luto destructivo. Son conformidad, recogimiento y elevación espiritual. Vale, pero detengámonos ahí. Porque la palabra conformidad hoy en día tiene súper mala prensa. Suena a tirar la toalla. Sí, suena a derrota o a resignación apática. Pero en este contexto, conformidad es la aceptación profunda y lúcida de que el ciclo físico ha terminado. O sea, dejar de pelear contra el hecho de que el hardware ya no da más de sí. Eso es. Y una vez aceptas eso, pasas al recogimiento. En lugar de entrar en pánico hacia afuera, recoges tu atención hacia el espíritu interior. Ujú. Y de ahí a la elevación. Exacto. Dejas de mirar la materia que se apaga y te concentras en la conciencia que perdura y se libera. Entiendo la progresión psicológica, pero luego el texto menciona algo llamado las salvas de conmemoración, justo antes de una gran promesa. ¿Esto qué es? ¿Un rito místico o algo así? Más que un rito, las salvas de conmemoración son periodos de procesamiento psicológico muy profundos. O sea, un alba es un amanecer que llega después de una noche oscura, ¿no? Ya, claro. Pues son etapas donde la persona procesa lo vivido, suelta los apegos físicos y entiende el propósito de lo que ha sufrido. Y el texto asegura que tras pasar estas salvas ocurre un milagro emocional. Y aquí es donde el texto lanza su promesa más audaz. Afirma que las lágrimas dejarán de ser de dolor para convertirse en, y cito, lágrimas de gratitud y de gozo espiritual. Palabras mayores. Sí, y aquí me toca ser de abogado del diablo otra vez. Decirle a alguien que acaba de enterrar a un ser querido que no llore y que sienta gozo espiritual, roza la positividad tóxica, ¿no te parece? Suena a invalidar el duelo. Es una crítica súper válida. Pero ojo, si analizamos bien, el documento en ningún momento te pide que te vuelvas de piedra. No te dice prohibido llorar. Vale, entonces, ¿cuál es el matiz? La clave está en la transmutación. No niegas la lágrima, sino que a través de esa comprensión, la naturaleza emocional de la lágrima cambia. Transmutación. O sea, el llanto sigue ahí. Físicamente lloras, pero la fuente de ese llanto es otra. Exactamente. El llanto inicial nace del terror y del desgarro por la ausencia. Pero tras ese procesamiento, las lágrimas siguen cayendo, pero ahora desbordan agradecimiento. Lloras por la inmensa fortuna de haber compartido tiempo con esa persona. Claro, lloras de alivio al saber que su espíritu ya no carga con ese cuerpo desgastado. Esa es la gratitud real. Me encanta esa distinción. Volviendo a la imagen del corazón iluminado, es como que las manos no ocultan las grietas ni fingen que no está roto. Lo exponen, pero ahora esas grietas emiten luz. Qué bonito. Es una perspectiva que dignifica el duelo en lugar de reprimirlo. Y si juntamos todos estos hilos, nos damos cuenta de que esta transcripción es una clase magistral de empatía. Desde luego, nos da herramientas que hoy nos urgen. Nos pide que recordemos, cuando nos crucemos con alguien por la calle o detrás de una pantalla, que esa persona lleva su propio hardware pesado a cuestas. Totalmente. Nos exige ponernos ese broche de oro y frenar nuestro instinto de juzgar, porque no sabemos cuánta presión está soportando. Y a nivel personal nos enseña que sentir fatiga o dolor no significa que el universo nos odie, sino que estamos sostenidos por un soporte técnico que nunca falla. Lo cual nos deja con una reflexión final poderosísima para quienes nos escuchan hoy. Sí, un interrogante íntimo basado en este documento. Adelante con ello. En medio de nuestras propias tempestades, ¿nos permitimos realmente el espacio para que actúe esa comprensión superior? ¿Dejas que esa presencia íntima trabaje en ti hasta transmutar tus lágrimas de pérdida en auténticas lágrimas de gratitud por la vida compartida? Una pregunta que nos desarma el tribunal interno por completo. Quizá la victoria definitiva sobre el dolor sea atreverse a cerrar esa sala de juicios, sellar los labios y dejar que la empatía nos ilumine. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy.
Un viaje fascinante que sigue siendo un faro imprescindible.